que ayúdame, solamente leemos este versículo para iniciar. Estaremos meditando del versículo 1 al versículo 14 que relata este acontecimiento, pero te invito a que leamos juntos este versículo 9. Dice así: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Lo leemos nuevamente el mismo. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Señor, te damos gracias. Hoy en esta mañana hablaremos, Señor, de la participación. Hablaremos, Señor, de la actitud correcta, Señor, para provocar milagros. Queremos que sucedan señales, milagros sobre nuestras vidas. Cada día, Señor, están sucediendo, pero pareciera que nuestros ojos están velados y no vemos la dimensión de tu grandeza, de tu majestad y de tu intervención, Señor. Pero no solamente los queremos ver, sino queremos que estos aumenten, sean mayores. Y hoy en esta mañana, esta es nuestra aportación, nuestra disposición, Señor, para que tú sigas haciendo cosas extraordinarias, que lo hagas en este tiempo y lo hagas sobre nuestras vidas. Y todos decimos amén. Amén. Puedes ocupar tu lugar, puedes ocupar tu asiento. Yo quiero hablarte en esta mañana y bueno, le ponemos un tema al mensaje para que no lo perdamos, para que no perdamos el horizonte, el fin, el propósito del mensaje, y le llamaremos multiplicación. ¿Cómo se llama el mensaje? Multiplicación. Eso fue lo que sucedió, y les decía de estos cuatro narrativas: Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan capítulo 6. Este es el único de los evangelios que relata esto, que hay una tercera persona involucrada en este acontecimiento. Jesús había ido, se había cruzado el mar de Galilea, posiblemente de Capernaum, donde era su habitación o su morada, y había cruzado a la parte de Tiberias, que queda enfrente, cruzando el mar. Él quería estar un tiempo a solas con sus discípulos, y lo que se sorprende es que la gente se entera donde él fue y la gente le siguió. Los versículos primeros, si mal no recuerdo es el versículo 2, dice que le seguían porque querían ver las señales que él hacía de cómo sanaba a los enfermos y hacía prodigios y maravillas con todo mundo. Y entonces dice que la multitud siguió a Jesús porque les gustaba ver las señales. Pero algo sucede en este acontecimiento. Dice que mientras él estaba allá y la multitud estaba ahí, Jesús sube a un monte alto y está con sus discípulos y la gente escuchando lo que Jesús hablaba. Pero resulta que no eran pocos. Dice aquí que eran como 5,000, contando solamente a los hombres. No dice que había mujeres, no dice tampoco que había niños. Dice que había como 5,000 sin contar mujeres y niños. Sí, eso es lo que dice, y más o menos hay coincidencia con los otros evangelios. A lo que voy es a esto: Jesús ve la multitud, ve que el día está declinando y él sabe que tienen hambre. Él ve que hay una necesidad, ¿sí? Él no ignora la necesidad. No es la gente la que pide, no es la gente la que demanda: Señor, cuando vamos al meeting del partido fulano nos dan torta y nos dan coca, ¿verdad? ¿Lo que nos vas a dar? No fue la gente la que empezó a querer provocar esto, sino fue Jesús el que observó y dijo: ah, caray, hay muchos, hay una multitud, han venido a escuchar la palabra, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y entonces habla con uno de ellos, que se llama Felipe. Felipe tú lo vas a encontrar en el capítulo 1, más o menos del verso 35 en adelante, como alguien muy cercano a Jesús, como una persona madura en la fe, como una persona de buen testimonio. Él es el que invita a Natanael a que siga a Jesús, y entonces tú vas a ver ahí que desde el momento describen a Felipe como una persona de carácter, como una persona de conducta, como una persona ejemplar, como una persona de testimonio. Eso era Felipe. Pero quiero que sepas que no importa cuánto conocimiento pueda haber en nosotros de la palabra, qué tan cercanos caminemos con Jesús, todavía existe una condición humana, todavía existe una condición que razona, que piensa y que ve las cosas desde una perspectiva natural.
Y entonces Felipe, aquí en este momento, Jesús le lanza una pregunta. Dice lo siguiente, el verso 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, entonces yo creo que Felipe era el que estaba más cerca de Jesús, y es a quien le pregunta, le dice, ahí está verso 5, le dice Jesús a Felipe. Escucha bien, yo quiero que en esta ocasión meditemos en las palabras, en las preguntas y en las respuestas, en los conceptos, en los enfoques. La pregunta de Jesús es hacia Felipe: ¿de dónde compraremos? Él no dice con qué, él dice ¿de dónde compraremos? Porque quiero que sepas que para alimentar a 5,000 se necesitaba mucho alimento. El enfoque de Jesús es dónde vamos a encontrar la cantidad necesaria de alimento. La respuesta de Felipe no es en dónde, sino con qué, ¿verdad? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? El verso 6 le responde Felipe lo siguiente. Esta es su percepción de las cosas. El 7, ¿no? Sí. Felipe le responde: 200 denarios. Un denario era equivalente a lo que ganaba un trabajador. Más o menos, supongamos, ¿cuánto gana promedio un trabajador? ¿200? ¿Les parece bien? ¿200 pesos? Sí. 200 pesos. Si lo multiplicamos por 200 días, de 200 pesos serían 40,000 pesos. O sea, escucha bien, la mente de Felipe trabajó rápido y dijo: Señor, no nos alcanzaría una ofrenda de 40,000 pesos, levantándola aquí, para comprar un poco de pan para que coman estos. No para saciarlo, dice un poco para que coman. O sea, 40,000 pesos de los actuales no nos alcanzaría. Ahora, son dos participaciones diferentes. Mientras que Jesús dice: ¿dónde vamos a encontrar el artículo? ¿Dónde vamos a encontrar, verdad, el alimento, lo necesario? Felipe no está pensando en dónde, sino con qué. No alcanzarían 200 denarios. Yo te quiero en esta mañana desafiar para que entendamos que muchas veces Dios ve la necesidad, Dios tiene la respuesta, Dios quiere hacer la obra, pero nuestra mente a veces le va a estorbar un poquito al proyecto de Jesús, porque yo pienso diferente a Él. Ahora, el verso 6, regrésame al verso 6. Este está encantador, este está emocionante. Dice: pero esto decía di conmigo, para probarle. Porque Jesús siempre sabe lo que Él va a hacer. Wow, qué impresionante. Tú le puedes dar 1000 sugerencias. Tú le puedes dar el ABC de cómo haga las cosas, ¿verdad? Porque a veces le decimos: mira, Señor, y si tú tratas con mi suegra, y si tú tratas con mi esposa, Señor, y si tú haces, y le damos el ABCD y hasta la Z de todo lo que Jesús tiene que hacer. Pero qué bueno que Él sabe cómo lo va a hacer. La parte de la prueba no nos gusta. ¿A quién le gusta ser probado? Si alguien levanta la mano y dice: a mí, ¿verdad?, te le vamos a echar un montón, ¿verdad? Y le vamos a decir: cálmate, si de por sí no la acabamos con las pruebas a veces, si tú estás pidiendo. Pero la prueba tiene un objetivo, tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito en todo. Probarnos, desafiarnos, estirarnos, llevarnos a su forma de ver las cosas, su forma de pensar, porque la forma de pensar de Felipe era diferente de la de Jesús. Jesús no le estaba diciendo: tenemos un problema financiero, Felipe, económico, ¿con qué compraremos? Él estaba diciendo: ¿de dónde vamos a sacar pan para estos? ¿Me entiendes? Porque aunque había panaderías, pues no iban a abastecer para 5,000. ¿Me entiendes? Y si de pronto juntaban los 40,000 pesos y va Felipe: Señor panadero, queremos que nos fabrique 40,000 pesos de pan para 5,000 conchas, ¿verdad? O picones pequeños. Y ahorita algunos sintieron el gusto, ¿verdad?, del picón, ¿verdad? Y un café. Imagínate, le iba a decir al panadero: discúlpeme, don Felipe, ¿verdad?, pero no podría yo
fabricar en este momento 5,000 picones. 1,000 picones, ¿verdad? No podrían. Y esto es lo que a veces no entendemos de cómo Dios quiere a pasos agigantados llevarnos, estirarnos en la fe. Mientras está esta conversación, porque la conversación empieza con Felipe, mira, llévame al versículo 8. No era con Andrés, era con Felipe. Ahora, yo te voy a llevar en esta mañana para que tú te identifiques o con Felipe o con Andrés. Los dos eran discípulos, los dos eran grandes hombres de Dios, los dos tenían un espíritu que amaba a Jesús, serviciales, pero su forma de pensar era diferente. Mientras que Felipe estaba pensando en el no se puede, Andrés tenía una forma diferente de pensar. Mira cómo a este no le pregunta Jesús. Andrés era hermano de Simón, para que más o menos te des una idea, ¿verdad? ¿Cómo era Simón? Simón era el que estaba adelante, siempre con las sugerencias, siempre con las ideas, siempre con la ocurrencia. Y dice que entonces Andrés, hermano de Simón o de Pedro, le dice, versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ahora, mientras Felipe está pensando en el imposible, en el no se puede, Andrés ahora está pensando en lo que tenemos. Y déjame te digo, yo quiero hablarte hoy de lo que tenemos, de lo que está en nuestras manos, porque mucho de la historia de la Biblia está basado en lo que tenemos. Cuando el Señor iba a traer libertad al pueblo de Egipto, se encuentra con un hombre llamado Moisés. Y Moisés, cuando le pone todos los peros a Dios, que en eso difiere de nosotros, ¿verdad? Aquí nunca le ponemos peros al Señor. Cuando Él le pone todos los peros, por fin lo confronta y lo lleva a un punto y dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y lo único que tenía Moisés en la mano era una vara. La vara que él utilizaba como símbolo, como señal para guiar el rebaño, y le dice, tírala al piso. Y entonces la suelta en el piso y esa vara se transforma y se convierte en una serpiente. Está hablándole de que allí estaba la manifestación del poder de Dios. Esa vara se la lleva y la arroja delante de Faraón. Y los hombres, los magos del Faraón dicen, nosotros también podemos hacer eso. Tiran sus varas y aparentemente también se convierten en serpientes. Pero la vara de Moisés, o la serpiente que salió, se formó de la vara de Moisés, devora a las otras varas y vuelve a tomar la vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. De pronto viene la necesidad en el tiempo de Elías, el hambre, y dice que le va a llevar, dice el Señor, y aquí yo ya he hablado con una mujer viuda de Sarepta, y te voy a enviar a ella para que ella te sostenga, te alimente. Y cuando llega Elías, se encuentra a esta mujer a las entradas de la ciudad recogiendo 2 leños. Le saluda el profeta y le dice, estoy tomando solamente 2 leños. ¿Quién va a la leña y solamente trae 2 leños? Bueno, ustedes no saben de lo que es ir a la leña. ¿Alguien aquí sí fue a la leña? La hermana Rosita, la hermana Berta, ¿verdad? También poquito sabemos lo que es ir a la leña. ¿Entienden? Hoy saben lo que es abrirle a la estufa y encenderla, ¿verdad? Pero ir a la leña era cortar madera para tener y abastecernos para 2-3 días para estar cocinando, ¿verdad? Con el hacha y prender el fogón, la chimenea, ¿verdad? Híjole, ya hasta hambre me dio. Me estoy imaginando unas infladitas en el comal. ¿De qué estaba hablando? Y estaba tomando 2 leños solamente, suficientes. Porque él dijo, solamente me queda un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Pero ¿sabes qué le dice el profeta? Le dice, bueno, tómalos, pero hazme primero a mí una torta bien cocida.
El Señor dijo, yo la quiero de esta manera. ¿Me entiendes? La quiero bien cocida, cocida a fuego lento en el rescoldo de las cenizas. O sea, iba a dejar que se consumieran los leños, y cuando ya el fuego aparentemente se estaba apagando, él dijo, vas a meter ahí mi torta bien cocida, crujiente, doradita. O sea, le vas a tener que trabajar para que quede mi torta como a mí me gusta. Y entonces esta mujer lo hace. Dispuso lo que tenía. ¿Qué tenía? Un poco de harina y un poco de aceite. Luego, en el tiempo de Eliseo, hay otra viuda, la viuda esposa de un profeta. Y ella le dice, mi marido se murió y nos dejó endeudados. Y entonces le pregunta el profeta, ¿qué tienes? Ella dijo, pues aparte de las deudas y que el acreedor quiere quitarme a mis hijos para cobrarse la deuda, lo único que me queda es un poco de aceite en una vasija. Y el profeta le dice, consigue vasijas vacías. Y le dice, no pocas, de acuerdo a tu fe, no pocas. Dice que consiguió muchas vasijas y se encerró con sus hijos y empezaron a vertir del poco aceite que había en aquella vasija en las vasijas vacías, y dice que las llenaron todas. Volvemos con Elías. Viene el momento cuando está en el monte Carmelo con aquel holocausto que ya habíamos mencionado hace 2 semanas, y resulta que tenía 3 años y medio sin llover. ¿Y sabes qué se le ocurre pedir al profeta? 4 cántaros con agua. Cuando trajeron los cántaros con agua, le dice, traigan otros 4. Y cuando trajeron los otros 4, que ya llevamos 8, dice, traigan otros 4. ¿Sabes qué nos enseña todo esto? Que a veces nos hacemos demasiado llorones y decimos, yo no tengo, yo no puedo. Y vemos siempre la limitante, la escasez, y decimos, no se puede, no hay. Y de pronto Andrés, mientras Felipe está pensando en el no se puede, di conmigo, no se puede, lo vamos a quitar de nuestras ideas, de nuestro lenguaje. ¿Sabes qué estaba pensando Andrés? En lo que sí tenemos. ¿Me entiendes? En lo que sí tengo. ¿Cuántos de nosotros de pronto nos hemos puesto un poquito melancólicos con Jesús y le hemos dicho, Señor, mira, no tengo nada? Mira, si yo tuviera, ¿verdad? La esposa le dice al marido, amor, no tengo que ponerme este domingo, y de pronto abre el closet y explota, ¿verdad? La bendición. Y resulta que ahí está, ¿verdad? Ahí de cada color, de cada estilo, ¿verdad? Un par de zapatos. Y es que sí hay, nada más que a veces nosotros no vemos lo que tenemos porque estamos poniendo nuestros ojos en lo que nos gustaría tener. Pero parte de nuestro crecimiento espiritual es ser agradecidos. Y de pronto me encanta este pasaje porque nadie más lo dice. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. ¿Quién era este muchacho? Para referirse a la palabra muchacho está diciendo alguien de temprana edad, alguien quizás entre la adolescencia y la juventud. Se había filtrado en este grupo. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que si todas las cosas que Jesús enseñó e hizo se hubieran escrito en libros, no cabrían. El mismo Juan lo dice, no cabrían en el mundo. Yo quiero hablar de este detalle imaginándome un poco. Permítanme imaginarme. No voy a hablar lo que la Biblia dice, pero me quiero imaginar lo que acontece aquí. ¿Quién era este muchacho? Lo primero que yo puedo ver que era una persona precavida. Porque él dijo, voy a salir de casa y no sé a qué horas voy a regresar, ¿verdad? No había un Oxxo, no había un kiosco, no había un 7-Eleven, ¿verdad? A 3 kilómetros. Así que lo único que podías consumir era lo que tú llevabas. Y él dijo, yo voy a llevarme 5 panes, era lo que había en la alacena, y 2 pececillos. Sin duda estaban secos y se podían comer así, ¿verdad? Disecados al sol. Y él dijo, este es mi alimento. Ahora, ¿era suficiente para él? Claro que sí. Era una persona precavida, era una persona ordenada.
Era una persona de mente positiva, era una persona madura, centrada, y sobre todo era una persona que sabía compartir, no era egoísta. Cuando él escuchó que no había alimento, él en lugar de esconderlo, yo creo que él vino con Andrés y le dijo: mira, hermano, yo sí traje mi lonche. Y es más, te puedo compartir, te puedo invitar. No me alcanza para muchos, pero yo te puedo compartir. Sí, yo quiero que entendamos esto. Muchas veces estamos pensando: Señor, si tú me bendices, Señor, si tú me das, Señor, si tú me provees tu palabra, dice, y le decimos a Dios, ¿verdad? Como si Él no supiera lo que su palabra dice. Señor, es que tú dices en tu palabra, cree en mí, clama a mí, yo te responderé. Y le recitamos al Señor, ¿verdad? Como para que se recuerde, se le refresque la memoria. Claro que Él sabe lo que Él ha prometido. El problema es que tú y yo no sabemos lo que Él quiere hacer, porque nosotros tenemos una percepción diferente de lo que Él ya sabe que va a hacer. Dice el versículo, creo que era el 3 o 4, ¿verdad? Que el 7, que Jesús sabía lo que Él iba a hacer, que solamente estaba probando. Ahí está, esto decía para probarlo, porque Él sabía lo que Él iba. Sí, Jesús sabía lo que Él iba a hacer. Aleluya. Lo único que quiere es quitar de nuestra mente esos conceptos erróneos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan crecer, que nos estorban. Y de pronto, ahí está el muchacho, 5 panes y 2 pececillos. Pensamos que Dios nos va a responder por nuestra necesidad. Él ve la necesidad. Todo esto se movió en base a la necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Una multitud que tenía hambre. Ahora, Jesús no respondió a la necesidad, Jesús respondió a la fe. Si tú te acercas a Jesús pensando que Él te va a responder en tu necesidad, no te va a responder por tu necesidad, te va a responder por tu fe. Y nunca vamos a poder mostrar nuestra fe solamente por decir creo en ti, sino porque traemos a Él lo que tenemos. Hola. Déjame te digo cómo funciona la necesidad. La necesidad es la siguiente. A veces la necesidad es un poco egoísta. De pronto yo quiero que llueva y mi vecino dice yo no quiero que llueva. De pronto estamos en la cama, el esposo y la esposa dice, qué calor, me quemo, prende el ventilador, ¿verdad? Y el esposo arropado. Y le prende un ventilador y dice, apágalo, está haciendo mucho frío, ¿verdad? Y ya el esposo dice, no, yo ya me relajé, ahora yo sí tengo calor. Y entonces la necesidad a veces es muy relativa. ¿Me entiendes? Y imaginemos desde una pareja que está en la edad de los 50, ya cuando los hijos se casan y ya viene el tiempo donde ya el hombre, ¿verdad? Está ya recibiendo su pensión, etcétera, y dicen, amor, vamos a ir a la agencia a escoger un vehículo, ¿verdad? Vamos a escoger nuestro vehículo nuevo. Y llegan a la agencia y el varón, ¿verdad? Ya en una crisis de los 50, así como su servilleta, voltea y ve un vehículo deportivo, un Corvette, con líneas aerodinámicas, solamente 2 asientos. Dice, amor, ya los hijos ya se fueron, solos tú y yo. Y la esposa voltea y ve una Suburban. Porque mientras el hombre está pensando en ellos dos solamente, ya la esposa está pensando en los nietos. ¿Me entiendes cómo funciona la necesidad? Porque a veces Dios no responde a nuestra necesidad porque se volvería loco. Porque hoy yo digo, quiero esto, y a los 5 minutos ya no quiero lo mismo. Dios no responde a la necesidad, Dios responde a la fe, pero va a responder a la fe que viene y oferta y dice, aquí está, Señor. Con esto contamos, esto tenemos. Y entonces Jesús sabía cómo iba a hacer las cosas, Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero mira, yo te llevo a que veamos qué tipo de pensamiento tenemos. Pensamos como Felipe, en el problema, en la dimensión del imposible, ¿por qué no se puede? O pensamos como Andrés, y Andrés dijo, Señor, si se puede, contamos con esto. ¿Qué podríamos hacer con esto?
Ahora, yo veo a Andrés, pero la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre algo aquí en la tierra, va a suceder desde el cielo. Amén. Y ¿sabes qué? Andrés se pudo haber quedado callado y le dijo al chavo, "Shh, cállate. Mira, nos damos la vuelta detrás del pirul y ahí, ¿verdad? Michas, 2 panes y medio para ti y un pescadito y todo se soluciona". ¿Sí me entiendes? ¿Sí captas la idea? Amén. ¿Sabes por qué a veces limitamos la bendición? Porque hay un poco de egoísmo en nosotros. Decimos, no, shh, oye, ¿ya viste que fulano y mengano tienen problemas? Mira cómo está su familia, su matrimonio. Ay, pues ellos así quieren vivir. Mira, mujer, con que tú y yo ya vayamos a la iglesia y ya hayamos conocido a Cristo y los problemas, ya gloria a Dios, aleluya, cada quien, ¿verdad? Pero la palabra dice que nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia hemos... Hola, no sé si a mí me está cayendo la piedra, pero necesitamos compartir lo que hemos recibido de Jesús. Y entonces cuando Jesús le apunta a Felipe, estaba esperando que respondiera Andrés. Y responde Andrés. Y dice, Señor, aquí tenemos 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo creo que, escucha bien, yo quiero imaginarme que él tuvo una conversación con el chico. Yo creo que el chico le dijo, mira hermano, yo sí traje. Yo veo que hay una necesidad, yo sí traje. Pero me alcanza para mí, quizás para uno más, pero no para todos. Y yo creo que Andrés reaccionó y dijo, ¿tú estás dispuesto para disponer lo que tienes, para compartir de lo que tienes? Y yo creo que él dijo, sí. Ok, Jesús, aquí encontré a uno que está dispuesto a compartir de lo que tiene. Yo quiero que captes esto. Muchas veces pensamos que el problema es tan grande que ni Dios nos puede ayudar. Pero realmente lo que nos lleva es un momento donde tomamos decisiones. ¿Con qué mente voy a reaccionar? ¿Con la mente que ve el problema grande? ¿O la mente que ve al problema grande, pero más grande, aquel que está contigo y te dice, yo soy tu ayudador, yo soy tu respuesta, tu salida, tu salvación, tu solución? Solamente tienes que traer a mis manos cuanto tienes. Y algunos hemos venido, perdón por la expresión tan franca, pero algunos hemos venido a Jesús con lo que tenemos. Lo único que tenemos son problemas, son deudas, un matrimonio maltrecho, hijos desobedientes. Yo no sé, quizás me estoy equivocando y prefiero equivocarme en decirte esto, pero lo que hemos tenido es lo que le hemos traído a Jesús, y lo que vemos en el milagro es una transformación. Jesús no se conmueve por la necesidad, pero ¿sabes qué sí conmueve a Jesús? Un chico que saca de su bolso 5 panes, 2 pececillos, y dice, yo estoy dispuesto a compartir lo que tengo. La realidad seguía siendo la misma: 5,000 con hambre. Pero la percepción de las cosas empezó a cambiar el panorama, el ambiente, la atmósfera espiritual. Ahora, yo quiero hablar esto de manera administrativa, si así me lo permite. Porque dice el párrafo que después de lo que sucede se recogen 12 cestas. Porque el milagro no sucedió así como algo mágico. El milagro sucede cuando el que tenía la provisión la trae a Jesús, dice que la toma, da gracias, lo parte y lo comparte con los discípulos. Y en los discípulos, escucha bien, Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Amén. Antes de que todo esto aconteciera, me pone el versículo 10. Y dice el versículo 10, dice, hacer que la gente se recueste. Ahora, yo no sé si de pronto tú has estado donde hay una gran multitud y con hambre. Discúlpame,
puede ser en Rusia, en China o en México, todos nos vamos a comportar igual, con hambre, y donde hay alimento. ¿Qué crees que hubiera pasado si Él no hace que la gente se recueste? Dice que era un lugar donde había mucho pasto y hace que se recuesten. Es más, no Juan, pero los demás dicen que en grupos de 100 y 50. ¿Qué se necesita? Orden. ¿Qué hubiera pasado si de pronto empieza la multiplicación y hay 5,000 y con hambre? Dime, ¿qué hubiera pasado? Y entonces lo primero que Jesús, antes de que tome el pan y los peces, dice: hagan que la gente se recueste. Y esto es de que hagan, tomen autoridad, tomen orden, tomen control. Búsquense ustedes gente con capacidad de coordinar, de liderar. La iglesia necesita orden. La iglesia no necesita milagros, sino necesita primero orden. Y cuando hay orden, vienen los milagros, porque el hacedor de los milagros está en medio del orden. Aleluya. Y entonces dice: hagan que la gente se recueste. Y cuando la gente se recuesta, entonces ahora sí pudieron contar. Escucha bien, no es que se imaginaron, es que cuando recuestan grupos de 50 es bien fácil contar. 50, 100, 150. Contaron, dice, era el número como de unos 5,000. Pero con hambre le ponemos un poquito más, ¿verdad? No quiero preguntar aquí directamente, pero yo conozco a algunos que con hambre comen como por 3. Pero lo dejamos en 5,000, se los dejamos barato. No quiero decir quién, pero ustedes van a saber. Y ponme el versículo 11. Ahora sí, después de que el pueblo tiene orden, yo me imagino que preguntaron a la gente: ¿y para qué quieren que nos recostemos? ¿Aquí no hay curiosos? Somos curiosos, por naturaleza somos curiosos y preguntones, ¿verdad? Cuando empezaron a recostarlos y a agruparlos, yo estoy seguro que le dijeron: ¿y para qué? Porque van a repartir los alimentos. Y la gente se volvió expectante. De donde hay alimentos, espérense, Jesús va a orar por los alimentos. Y entonces se empieza a generar una atmósfera de confianza, de fe. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero muchas veces estamos rodeados de una atmósfera, de un ambiente negativo, hostil, ¿verdad? De carga, de cansancio, en medio de la necesidad. Si alguien viene y nos da una palabra, en lugar de alentarnos, somos contreras y decimos: no puede ser posible. ¿Cómo? Mire, pastor, ¿cómo estoy? Porque esa es la reacción humana en medio de la necesidad. Pero como vino el orden y como había gente de fe trabajando con ellos, se recostaron. Y dice que entonces, alguien necesitará poner orden en su vida, yo no sé, pero es después del orden cuando Jesús toma aquello y sucede algo extraordinario. Toma los panes, dice, y habiendo dado gracias. ¿Cuántos de aquí tomamos el tiempo necesario o suficiente para dar gracias? Muchas veces lo que tomamos es un tiempo para demandar, para exigir, y en algunos casos hasta para renegar. Pero dice que Jesús tomó y dio gracias. Se da gracias por lo que se tiene. Que había en las manos de Jesús solo 5 panes y 2 pececillos. Habiendo dado gracias, dice que los partió los que estaban acostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Seguimos, versículo 12. Wow. Mira la mente de Felipe. 200 denarios, decimos en pesos mexicanos como 40,000, no alcanzarían para darles un poco de pan. La mente de Felipe es escasa. Qué bueno que nosotros no pensamos como Felipe, porque la mente de Felipe es escasa. Está pensando en el no se puede y en el poquito.
un poco. Pero dice que cuando hicieron las cosas, no a la manera de Felipe, sino a la manera de Jesús, porque él sabía lo que iba a hacer, dice, cuando se saciaron. ¿Alguien sabe aquí lo que es saciarse? ¿Cómo quedamos cuando nos saciamos? De pronto nuestra figura corporal, ¿verdad?, tiene una alusión, ¿verdad?, así como que... Aleluya. Le dice a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron. Escucha bien, lee esto, por favor, lee esto. Dice, para que no se pierda. Wow, ¿cuántos de nosotros somos buenos administradores con la bendición que Dios nos da? ¿Cuántos de nosotros no somos personas enfocadas, preocupadas y decir, esto es lo que Dios me da, lo cuido, que no se pierda? Pero algunos de nosotros, perdón, yo he conocido gente, no aquí ni de la iglesia, para que no vayan a pensar que hablo mal de los que no vinieron, que vienen a la otra reunión, pero yo he conocido gente que un día viven como reyes y 29 días del mes como mendigos, porque no saben administrar. Y luego vienen y le dicen, Señor, ¿por qué nos tienes en esta condición? Si yo soy tu hijo. Pero el Hijo de Dios no solamente es hijo de Dios porque ha creído en Él, sino porque aprende el orden de Jesús. Recojan los pedazos. Ahora, si tú analizas la escritura, los discípulos después de esto se suben a una barca. Nunca menciona que a esa barca subieron los 12 cestos con lo que sobró del alimento. Ahora, yo pienso, perdón por atreverme e ir más allá de lo que la Biblia dice. Pero yo creo que cuando recogieron las cestas, los discípulos las volvieron a traer a Jesús y Jesús no se llevó lo que sobró. Y yo quiero hacerte pensar, ¿dónde crees que quedó ese excedente de alimento? Yo quiero suponer que volvió a su origen. ¿Quién había dado el inicio de aquellos 5 panes y 2 peces? Un chico. Todos se saciaron. La mayoría no llevaron alimento porque no querían cargar en el camino. Y ahora saciados, imagínate, bajar la cuesta con la barriga llena. ¿Tú crees que ellos querían traer de regreso alimentos y no lo llevaron para proveerse? Y yo creo que aquel alimento volvió a su origen. Había un chico que no negó cuanto tenía. Y ahora yo estoy seguro que aquellos 12 cestos llegaron a Jesús. Y Jesús, yo creo que sin decir palabra, volteó y vio al chico a los ojos y le dijo, hijo, eso es para ti. Eso es para ti. Quiero motivar tu corazón. Nunca tengas temor de negar lo que tienes para bendición de otros. Nunca pienses que darle algo a Jesús, traerlo a sus manos, va a ser una pérdida. De 5 panes y de 2 pececillos solamente pensamos en que se alimentaron 5,000. Pero escucha bien, no solo se alimentaron 5,000. Todavía sobró 12 cestas. Ahora, quizás muchos están pensando en la multiplicación, pero yo te invito a que pienses en el chico. En el chico que dijo, yo sí tengo alimento, no para todos, pero lo que tengo está disponible para que se use en la necesidad.
Y entonces todo el ambiente se transformó y cambió. Ahora, necesidad siempre vamos a tener. Siempre vamos a tener. ¿Cuántos de aquí tienen una casa donde viven? Ya no levanten la mano, pero ¿cuántos han pensado, híjole, y si yo tuviera una casa más grande? ¿Y si yo tuviera una casa mejor? ¿Y si yo tuviera una casa allá por las lomas? ¿Y si yo tuviera una casa allá de Centralia para arriba? ¿Por qué? Porque nuestra mente siempre nos está diciendo no es suficiente. Por eso es que Dios no responde por tu necesidad, sino responde por tu corazón. Ahora yo termino con esto. ¿A cuánto les gustaría que Jesús en esta mañana empezara a bendecir tu vida de tal manera que haya excedentes de bendición, que se desborde la bendición, que salgamos de aquí saciados y no solamente saciados, que haya en abundancia, que sobre? Para los de la segunda reunión, que sobre. ¿Te gustaría? Mira, todavía más de que te guste a ti, eso es lo que le gusta a Jesús. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Antes de que Felipe le diera la primera respuesta, dice que él ya sabía cómo lo iba a hacer. Solamente quería probar a Felipe. Quería ver cómo pensaba Felipe. ¿Y para qué quería ver cómo pensaba Felipe? No solo por Felipe, estaba pensando en ti y en mí. Que nos diéramos cuenta hoy cómo piensa la mente humana. Gente de fe, gente conocedora, gente entusiasta, gente que allí estaba exponiéndolo todo, dejándolo todo, pero que todavía esa mente necesitaba ser transformada. Y de pronto responde a uno que ni siquiera le estaban preguntando, Andrés. Y dice, Señor, espérame. Como que Andrés empezó a tener conexión con la forma de pensar de Jesús y dice, espérame, yo ya entendí, yo ya sé qué quieres. Aquí hay uno que Él está dispuesto a poner en tus manos con lo que cuenta. Y Jesús dice, esto es diferente. Y se levanta y dice, recuéstenlos a todos.